Buen día, estimados alumnos. Este día veremos lo que son ejemplos de reacciones enzimáticas. El contenido que se desarrollará durante la clase es el siguiente. Primero veremos el mecanismo de la quimotripsina, seguiremos con el mecanismo de la ipsoquinasa, veremos el mecanismo de la proteína del VIH, que es la proteasa VIH. Veremos también el mecanismo de la enolasa, el mecanismo de la lisozima y cómo los antibióticos actúan sobre los mecanismos enzimáticos. Y bueno, pues decirles que para mí es un gusto estar con ustedes, poderles impartir estas clases y explicarles que se ha enfocado la clase en estas enzimas porque son de las más estudiadas, de las más conocidas dentro de la bioquímica y pues de las que mejor se sabe cuáles son sus mecanismos catalíticos. La quimotripsina pertenece al grupo de las serina-proteasas. Son enzimas que catalizan la ruptura hidrolítica de los enlaces peptídicos. Las serina-proteasas son denominadas así porque poseen un residuo serina implicado en este mecanismo catalítico. Esta quimotripsina es una enzima liberada por el páncreas, como podemos visualizar en la imagen. La amilasa, la lipasa y las proteasas son enzimas que derivan del páncreas y son útiles para la digestión de los alimentos. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en una proteasa, específicamente una serina proteasa que es la quimotripsina. Esta actúa específicamente sobre enlaces peptídicos adyacentes a residuos aminoácidos aromáticos como lo son el triptófano, la fenilalanina y la tirosina. La quimotripsina no cataliza un ataque directo sobre el enlace peptídico, es decir, que el agua no ataca directamente a este enlace, sino que en su lugar se forma un intermedio hacia la enzima covalente transitorio, que lo vamos a ver más adelante detalladamente en su mecanismo de reacción. Así, la reacción que sucede con la quimotripsina se da en dos fases. La primera es la acilación, en la que se rompe un enlace peptídico y se forma un enlace éster entre el carbono carbonílico del péptido y de la enzima. La desacilación, que es la otra fase que vamos a estudiar, aquí lo que pasa es que se hidroliza el enlace éster regenerando la enzima. Entonces, en la quimotripsina, la serina, como podemos ver en la imagen, la serina está unida a la histidina y al aspartato a través de una red de enlaces de hidrógeno y a esta red se le denomina tríada catalítica. En el mecanismo de la quimotripsina vamos a observar que se forma un complejo enzima-sustrato polipeptídico. Entonces, este complejo enzima-sustrato se forma por el acoplamiento del aminoácido del sustrato en el bolsillo hidrofóbico de la enzima. Ya habíamos hablado que la quimotripsina actúa sobre los enlaces peptídicos adyacentes al triptófano, fenilalanina y tirosina. Y habíamos visto en su estructura tridimensional que posee este bolsillo hidrofóbico donde se va a realizar el acoplamiento y que está cercano a la tríada catalítica formada por la serina, la histidina y el aspartato. Entonces, esta formación de este complejo y este acoplamiento lo que van a producir va a ser un ligero cambio conformacional en la enzima que va a provocar que la histidina y el aspartato tengan una interacción más fuerte. Esta interacción más fuerte va a provocar que el residuo de histidina que pueden ver acá en celeste actúe como una base general más fuerte que puede entonces atraer el protón del grupo hidroxilo de la serina que está marcado en amarillo. Como segundo paso entonces, esto provoca que la cadena lateral de la serina
se convierte en un nucleófilo fuerte, porque ya se perdió su protón, ¿verdad? Entonces se convierte en un nucleófilo fuerte. Cuando el oxígeno de la serina entonces ataca el grupo carbonilo del sustrato. Entonces al atacar ese grupo carbonilo se forma esta unión. A este se le llama intermediario tetraédrico de vida corta. Entonces acá este intermediario tetraédrico posee una, digamos, gran inestabilidad. La inestabilidad de la carga negativa que tiene el oxígeno carbonílico del sustrato es lo que va a conducir al colapso de este intermediario. Entonces, este colapso, entonces, ¿qué va a provocar? Se va a dar una reconformación o reestructuración. Entonces, esta reformación consiste en que se forma un doble enlace con el carbono, entre el oxígeno y el carbono se forma un doble enlace y esto desplaza el enlace que tenía el carbono con el grupo amino de la unión peptídica. Entonces esto provoca su rompimiento. Entonces una vez se ha roto, ya se colapsó, se puede decir, el intermediario tetraédrico. Entonces el grupo amino saliente, que pueden ver acá, va a ser protonado por la histidina. Y acá, una vez ya protonado por la histidina, ya puede entonces entrar el agua. Aquí ya el agua se une en el lugar del péptido, se realiza como una sustitución. Entonces, la molécula de agua se une a la enzima en lugar del polipéptido que se había separado. Y una molécula, entonces, esta molécula de agua, ¿qué va a suceder? Se va a desprotonar por catálisis básica general. Y entonces esta desprotonación, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que el hidrógeno quede unido a la histidina y el grupo hidroxilo se una al fragmento del sustrato restante que pueden ver acá. Entonces acá, si se fijan, se forma otro segundo intermediario tetraédrico, que también por su misma inestabilidad, la inestabilidad que le provoca el oxígeno con carga negativa, el oxígeno carbonílico con carga negativa, entonces este intermediario va a colapsar. Y al colapsar, pues se va a generar el segundo producto, este producto que ven acá. Acá ocurre una separación, se separa de la serina, se forma un doble enlace con el carbono, el oxígeno y el carbono, entonces este producto se separa, se libera y se rompe el enlace acilo. Entonces el proceso digamos que termina acá. El protón se transfiere de nuevo desde la histidina a la serina. Entonces aquí pueden ver que vuelve como a un inicio. El protón que tenía la histidina se une a la serina. Entonces, por eso es que se le llama tríada catalítica, porque habíamos dicho que estaba formada por la unión por medio de enlaces de hidrógeno de los residuos de aminoácidos serina, histidina y aspartato. Acá en la siguiente diapositiva no la voy a leer, solo es para que tengan una guía escrita aproximada de los pasos que ya se explicaron en la diapositiva anterior. Bueno, dentro del contenido habíamos dicho que también íbamos a revisar brevemente el mecanismo de la proteasa del VIH. Quizás para explicarles primero cómo
Cómo es el mecanismo de la proteasa del VIH, vamos a ver de manera general cómo llega y ataca el virus del VIH en las células del organismo. Como primer paso, se da un enlace o también llamada fijación, en donde el VIH se enlaza a los receptores de la superficie del linfocito CD4. Aquí podemos ver que ya se da ese enganche. En el paso 2, entonces se da una fusión. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan, es decir, se unen, lo que permite que el VIH entre a la célula. Aquí podemos ver que ya está entrando. Luego, ya estando dentro de la célula, se da una transcripción inversa dentro del linfocito CD4. Entonces, el VIH se libera y usa la enzima transcriptasa inversa para convertir el ARN del VIH en ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al VIH entonces entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, que es el material genético del linfocito. Entonces, aquí podemos ver que el virus del VIH tiene un ciclo vital general o relativamente sencillo. Aquí estamos viendo los primeros 3 pasos. En la siguiente diapositiva vamos a ver los restantes, pero aquí quiero decirles que el genoma del RNA del virus se convierte en DNA dúplex en varios pasos catalizados por diferentes enzimas. Aquí ya vimos la primera, que es la transcriptasa inversa. Luego vamos a ver que este DNA dúplex se va a insertar en el cromosoma del núcleo de la célula. Entonces, para insertarse en el núcleo de la célula huésped va a necesitar de otra enzima que se llama enzima integrasa. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dentro del linfocito CD4, el VIH libera esta transcriptasa inversa. Aquí podemos verla que está marcada en amarillito. Esta transcriptasa inversa permite convertir el ARN del VIH en el ADN, ¿verdad? Ya habíamos visto esa parte. Luego de que ya se convirtió el ARN en ADN, viene la integración. Entonces, en esta fase es que interviene la enzima integrasa. Entonces, dentro del núcleo del linfocito CD4 del VIH se libera esta enzima. El VIH usa la integrasa para insertar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4. Entonces, como que se camuflajea. Hace que el ADN del virus se vaya integrando en el ADN de los linfocitos CD4. Aquí se marca en rojo el ADN del virus, que ya está mezclado con el ADN de los linfocitos CD4. Luego viene la fase de multiplicación. Una vez que el VIH se ha integrado al ADN del linfocito, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas de VIH. Entonces, esas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir muchas más copias del virus. Luego viene la etapa del ensamblaje. El ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamblan con un VIH inmaduro. Aquí pueden ver. Luego viene la etapa de la gemación. El VIH inmaduro recién formado se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 del huésped. Entonces el nuevo virus va a liberar proteasa. Esta proteasa, una enzima del VIH, descompone estas largas cadenas que vemos aquí verdes de proteínas en el virus inmaduro, creando así un virus maduro. Entonces las proteínas formadas por el VIH se sintetizan como precursores de largas cadenas proteicas, que son estas que vemos acá
que deben ser cortadas para dar lugar a componentes proteicos activos del virus maduro. Y en esta fase es que interviene la enzima proteasa. En la enzima proteasa producida por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, entonces vamos a ver que hay dos residuos de aspartato en el sitio activo. Entonces esto va a facilitar, estos dos residuos de aspartato van a facilitar el ataque directo del agua sobre el enlace peptídico que se va a romper. Aquí podemos ver la molécula de agua. El producto inicial del ataque del agua sobre el grupo carbonilo, acá, va a ser un intermediario tetraédrico inestable. Entonces la proteasa rompe enlaces peptídicos con mayor eficiencia entre residuos de fenilalanina y prolina. Así, el sitio activo, como pueden ver acá, posee una bolsa que une aminoácidos aromáticos vecinos al grupo que se va a cortar. Entonces, aquí lo que se va a cortar es este enlace. ¿Cómo se va a cortar? Entonces, la molécula de agua va a formar este intermediario tetraédrico, el cual va a colapsar y aquí ya vamos a tener los péptidos. Aquí vamos a tener el sustrato separado y como podemos ver, digamos, el sitio activo, los dos residuos de aspartato vuelven a como en un inicio estaban. Bueno, pues los nuevos tratamientos para infecciones del VIH han sido muy útiles para poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes portadores de este virus. Por ello es importante que en bioquímica se sepa cómo es que actúan estas enzimas, estos mecanismos en el organismo, cómo actúa esta enzima proteasa del VIH. Ya sabemos que rompe enlaces peptídicos y que los rompe con mayor eficiencia entre residuos fenilalanina y prolina. Entonces, ya una vez conociendo el mecanismo, nosotros podemos venir y crear medicamentos que ataquen esos mecanismos, en este caso inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa tienen en común una estructura núcleo, que es una cadena lateral con un grupo hidroxilo próximo a una rama que contiene un grupo bencilo. Entonces, ustedes pueden ver aquí el idinavir, el nelfinavir, lopinavir, saquinavir. Tienen en común una cadena lateral con un grupo hidroxilo próximo a una rama que contiene un grupo bencilo. Entonces, este ordenamiento dirige el grupo bencilo a una bolsa de unión aromática hidrofóbica. El grupo hidroxilo adyacente va a simular el oxígeno cargado negativamente en el intermedio tetraédrico de la reacción normal, con lo que nos va a proporcionar un análogo del estado de transición y va a evitar que rompa el enlace peptídico. Entonces, de ahí la importancia de conocer bien primero el virus, que es el agente causal del SIDA. Sabemos que el virus del VIH es un retrovirus, de ahí la importancia de conocer el mecanismo de acción de las diferentes proteínas que produce este virus. En este caso estamos viendo la proteasa. Y pues con esto es una parte con la que nosotros como químicos farmacéuticos, futuros químicos farmacéuticos, nos podemos motivar y decir, bueno, es importante la bioquímica en la carrera, estudiarla porque me va a ser útil para comprender los diferentes mecanismos que se dan en el organismo, cómo atacan algunos agentes causales, virus, bacterias y cómo poderlos
cómo poder luchar contra ellos prácticamente. Entonces, aquí yo los quiero motivar a que se puedan empapar de lo que es la bioquímica, lean el libro de bioquímica de Leninger. Ya al final de la presentación yo les voy a mostrar los capítulos en donde están estos temas, y para que ustedes, lo que quiero es que se vea la importancia de la bioquímica en la carrera de química y farmacia. La bioquímica también va a ser la base para posteriores materias que ustedes van a llevar, por eso la bioquímica es un prerequisito para poder llevar farmacología, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir viendo otros mecanismos de catalíticos de las enzimas. Vamos a seguir con la enzima hexoquinasa. Como habíamos dicho, vamos a seguir con la hexoquinasa, que su mecanismo es un ejemplo de el encaje inducido. La hexoquinasa es una enzima bisustrato que cataliza la reacción reversible entre glucosa y glucosa 6-fosfato a expensas de la hidrólisis de una molécula de ATP. Esta enzima tiene una baja constante de Michaelis-Menten para la glucosa. ¿Esto qué indica? Que tiene una alta afinidad por este sustrato. La hexoquinasa tiene una alta afinidad por la glucosa y participa esta enzima en varias rutas metabólicas, por ejemplo la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Este es el primer paso en la degradación de la glucosa. Entonces, ¿para qué queremos que la glucosa se degrade? Para extraer energía para el metabolismo celular. La glucosa 6-fosfato no solo participa en la ya mencionada glucólisis, sino que es un metabolismo intermediario en distintas vías metabólicas, como la de la síntesis de glucógeno en la ruta de la degradación del glucógeno y en las vías pentosa-fosfato. El hidroxilo de la posición C6 de la molécula de glucosa es similar en reactividad química al agua, la molécula de agua, la cual puede penetrar libremente en el sitio activo de la glucosa en la enzima de la hexoquinasa. Sin embargo, la hexoquinasa, como pueden ver acá, su estructura tridimensional, la hexoquinasa favorece la unión de la glucosa en un factor de 10 a la 6. Aquí pueden ver que está la molécula de glucosa en el sitio activo correspondiente. Entonces, la enzima puede discriminar muy bien entre glucosa y agua, gracias a un cambio conformacional que se da en la enzima cuando se une al sustrato correcto. La hexoquinasa, por tanto, es un buen ejemplo de un encaje inducido. Entonces, cuando no hay glucosa, la enzima se encuentra en una conformación inactiva, con las cadenas laterales de los aminoácidos del sitio activo en una posición no adecuada para la reacción. En cambio, cuando se fija la glucosa, el sustrato glucosa, y llega el magnesio y el ATP, la energía de fijación que se produce en esta interacción va a inducir a un cambio hacia la conformación catalíticamente activa de la enzima. Entonces va a pasar de un estado inactivo a un estado activo. La enzima hexoquinasa está formada por una sola cadena peptídica, con una hendidura, como pueden ver acá, que se cierra ante la presencia del sustrato correspondiente. En este caso se cierra ante la presencia de la glucosa. Y pueden ver que llega la glucosa y esta hendidura se cierra. La glucosa se une al centro activo de dicha enzima, que está formado por 7 aminoácidos: tirosina, lisina, aspartato. Entonces, son 7 aminoácidos los que conforman este sitio activo. En la siguiente diapositiva vamos a ver
brevemente cómo se da esta reacción. En este video podemos ejemplificar cómo es el mecanismo de la hexoquinasa. Aquí viene el ATP con el magnesio al sitio activo de la hexoquinasa que tiene el residuo aspartato. El residuo aspartato está desprotonado, por lo tanto trae al hidrógeno de la glucosa del carbono 6. Y al atraerla, lo que va a provocar es que este oxígeno se vuelve muy nucleofílico, atacaba al fósforo del ATP, a la posición gamma, y aquí no se logra ver, pero se forma un complejo pentavalente muy inestable, lo que provoca la separación del fosfato para que se una este fosfato al carbono 6 de la glucosa. Es por eso que la reacción general de la hexoquinasa se plasma, como que se inicia con el sustrato de la glucosa, hay una fosforilación por parte del ATP junto con el magnesio. Entonces aquí pueden ver cuando se fosforila en el carbono 6. Si numeramos los carbonos, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el carbono 6. Es por eso que el producto de esta reacción es la glucosa 6-fosfato. Entonces vamos a obtener la glucosa 6-fosfato y nos va a quedar un ADP, un adenosin difosfato, porque procede 2 fosfatos acá. Para entrar en el mecanismo de reacción de la enolasa, primero vamos a ver brevemente lo que es esta enzima. Esta es una metaloenzima que cataliza la reacción reversible del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, como vemos en esta reacción. Esto durante la vía metabólica de la glucólisis. Esta enolasa es un dímero de 436 residuos de aminoácidos por subunidad. Y pues es súper importante porque en las plantas también es un compuesto que interviene en la fijación del carbono, en las bacterias también está involucrado en la generación de energía. Como sabemos, la glucólisis pues como les decía anteriormente en otras diapositivas, la glucólisis es útil para obtener la glucosa que nos va a servir para obtención de energía al final. Esta enzima ocupa un cofactor enzimático, un ion metálico, como podemos ver en esta imagen, el magnesio. Aquí podemos ver los residuos que actúan en esta reacción, que es el ácido glutámico y la lisina, y el 2-PGA, que es el 2-fosfoglicerato. Esto es por sus siglas en inglés, el 2-fosfoglicerato, que ya está todo el complejo formado. Entonces, en esta reacción se ejemplifica la catálisis por ion metálico, la catálisis ácido-base general y la estabilización del estado de transición. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces el mecanismo de reacción en sí. El mecanismo de reacción de la enolasa tiene dos etapas. El primero, el residuo de lisina, que pueden ver acá, el residuo de lisina actúa como un catalizador básico general. Entonces va a sustraer un protón del carbono 2 del fosfoglicerato. Entonces aquí en la segunda etapa ya pueden ver que la lisina ya se protonó. Entonces lo que prosigue es que a continuación el ácido glutámico actúa como un catalizador ácido, cediendo un protón al grupo OH del 2-fosfoglicerato. Entonces, al ceder un protón al grupo OH del fosfoglicerato, pues favorece la salida del grupo OH. Y al favorecer la salida del grupo OH, entonces se va a formar agua. Entonces, ahora,
Ya que el glue facilitó la eliminación del grupo OH para formar agua, ahora este carbono queda con 3 enlaces, por lo que se ceden electrones del doble enlace contiguo para formar un doble enlace acá. Entonces, este carbono que se dio electrones queda desestabilizado, queda solo con 3 enlaces. Entonces, toma electrones del oxígeno cargado negativamente para poder estabilizarse y forma un doble enlace entre el oxígeno y el carbono. Entonces así es como se forma el fosfoenol piruvato. Y en esta reacción de aquí abajo, pues es como resumida. Aquí se ve que está el 2-fosfoglicerato, que es el sustrato, se une a la enzima enolasa y se produce el fosfoenol piruvato y el agua. Luego entendemos entonces por qué el otro producto es el agua. Porque el ácido glutámico facilitó la eliminación de este grupo OH, cediendo un protón para formar agua. A continuación, vamos a ver la lisosima y su mecanismo de reacción. La lisosima es un monómero de 129 residuos de aminoácidos. Es la primera enzima de la que se determinó su estructura tridimensional a cargo de David Phillips y colaboradores en 1965, así que para mí yo lo veo relativamente reciente. Esta lisosima es un agente antibacteriano natural que se encuentra en las lágrimas, en la clara de huevo, por ejemplo, y también en la leche materna. El sustrato de la lisosima es un peptidoglucano, un glúcido que se encuentra en muchas paredes bacterianas. Es por ello que les coloqué esta imagen. Entonces aquí tenemos una bacteria, la membrana que está compuesta por peptidoglucano, que es un azúcar, y la lisosima lo que hace es digerir el peptidoglucano, lo que permite la entrada de agua a la célula. Entonces esta entrada de agua a la célula bacteriana provoca su lisis y por ende la muerte de la bacteria. Es por ello que se dice que la lisosima es un agente antibacteriano natural. Aquí podemos ver que la lisosima rompe el enlace glucosídico entre los dos tipos de azúcares de la molécula, el ácido N-acetilmurámico o MUR2AC, que está marcado sombreado en celeste, y el N-acetilglucosamina, el GLCMAC, marcado en amarillo. Entonces, la lisosima viene y rompe el enlace glucosídico entre esos dos tipos de azúcares. En esta imagen podemos ver que es una representación de la superficie de la enzima con los residuos del sitio activo, que son el residuo aspartato y el residuo ácido glutámico. Y aquí podemos ver cómo llega el polímero peptidoglicano al sitio activo de la enzima para ser desdoblado. La literatura menciona que hay dos mecanismos propuestos de la reacción que se da con la lisosima. Una sustitución nucleofílica del tipo 1 o sustitución nucleofílica del tipo 2. La sustitución nucleofílica del tipo 1, allá por los años 60, es el mecanismo original de Phillips, el que se descubrió en ese momento y por el que se optaba en esa época. Sin embargo, un experimento a cargo de Stephen
Withers y colaboradores en el 2001, algo reciente, inclinó la discusión decididamente por la sustitución nucleofílica 2, que es el mecanismo más consistente con los datos actuales. Entonces nos vamos a enfocar en este segundo mecanismo. En el mecanismo de la lisosima se van a dar dos reacciones de desplazamiento nucleofílicas sucesivas. Como primer paso, el aspartato va a atacar al carbono 1 del ácido N-acetilmuránico. Y entonces este ataque va a desplazar el N-acetilglucosamina, GLCNAC. Y al desplazarlo, esto va a implicar que el par de electrones se queden en este átomo de oxígeno que ven acá, marcado con rosado, lo que va a producir una reacción inestable. Entonces, este producto inestable se va a estabilizar cuando actúe el ácido glutámico como un ácido general, protonando este grupo saliente. Entonces, al protonarlo, este queda como un grupo hidróxido y pues este producto se libera. ¿Y cómo va a quedar la reacción ahorita? Como el ácido glutámico pues se dio este protón, se formó este primer producto y acá quedó el enlace roto, quedó este carbono 1 del ácido N-acetilmuránico con una carga positiva en el átomo, como ya dije, en el átomo de carbono, produciendo un ion oxonio que es muy inestable. Entonces aquí actúa el aspartato como un nucleófilo que estabiliza esta carga positiva, formando este enlace, formando este compuesto covalente intermedio. Ya una vez formado este compuesto covalente intermedio, pues entra el agua. Entonces el agua ataca siempre el carbono 1 del ácido N-acetilmuránico, MUR2AC, desplazando el aspartato. Entonces el hidróxido del agua se comporta como un nucleófilo y rompe el enlace covalente entre estas dos moléculas. El hidrógeno se une al oxígeno cargado electronegativamente del ácido glutámico y el hidróxido se une al carbono 1 del ácido N-acetilmuránico, formando el producto 2. Y como pueden observar, los dos residuos de la lisosima, aspartato y ácido glutámico, quedan intactos como al inicio. Aquí pueden ver otra representación tomada de otra bibliografía del mecanismo de la lisosima que prácticamente explica lo mismo. Aquí sí se detalla que se forma un ion oxonio, que es un estado de transición para luego entrar al intermediario covalente que les mencionaba, y al final pues siempre se obtienen dos productos y los residuos de aminoácido quedan como al inicio. Pues comprender diferentes mecanismos enzimáticos nos permite obtener medicamentos útiles como son los antibióticos. Veremos el mecanismo de las transpeptidasas, que son las enzimas que influyen o que actúan en los diferentes pasos que se necesitan para sintetizar el peptidoglicano que se encuentra en la pared celular de las bacterias. Entonces la penicilina, en este caso, este antibiótico interfiere en la síntesis de este peptidoglicano, que se forma por polisacáridos y péptidos a través de diferentes pasos en donde actúan las transpeptidasas. El peptidoglicano, como les decía, es el principal componente de la pared rígida celular de las bacterias. Esta pared protege a las bacterias de la lisis osmótica, evitando su muerte. Entonces, la acción de las transpeptidasas es inhibida por este tipo de antibióticos como la penicilina y otros compuestos relacionados, todos los cuales son inhibidores irreversibles de este tipo de enzimas. La penicilina, como sabemos, fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming. Y este para mí pues es el caso de serendipia o como coloquialmente se dice chiripa de
el descubrimiento de este antibiótico, pues porque él no andaba buscando eso, él dejó olvidadas unas placas Petri con cultivo bacteriano en el laboratorio, pasó varios días fuera del laboratorio y a su regreso pues observó un halo de inhibición alrededor de las colonias del hongo. Fue ahí como empezó a investigar y descubrió pues la penicilina. Me parece pues un caso súper interesante. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que actúan las transpeptidasas para formar este peptidoglicano que está en la pared celular de las bacterias y sobre la cual van a actuar este tipo de antibióticos como la penicilina. La reacción de la transpeptidasa, aquí la serina del sitio activo ataca al grupo carbonilo que se encuentra entre los dos residuos de D-alanina. Aquí podemos ver un residuo de D-alanina, un grupo carbonilo, otro residuo de D-alanina. Entonces, ¿qué va a hacer la serina? El sitio activo de la transpeptidasa va a atacar este carbonilo creando un enlace éster covalente con el sustrato y la enzima transpeptidasa. Entonces, al crear este enlace, vemos que se liberó la D-alanina terminal. Entonces, al haber formado este enlace éster, llega otra cadena de peptidoglicano con su grupo amino. Entonces, este grupo amino del segundo precursor de peptidoglicano va a atacar el enlace éster desplazando la enzima transpeptidasa. Entonces, al desplazarla, va a salir y se van a unir las dos precursores o las dos cadenas de peptidoglicano, lo que va a ir formando todo eh, este polímero que forma o está dentro de la pared celular de las bacterias. Entonces, en este caso, las penicilinas son inhibidores irreversibles de estas enzimas transpeptidasas que vemos acá. Pero, ¿cómo es la estructura general de las penicilinas? Ellas poseen una cadena lateral, un anillo beta-lactámico, un anillo de tiazolidina. En la cadena lateral, en el grupo R, puede ser formado por la penicilina G, la benzilpenicilina. La penicilina G fue pues la primera aislada y esta pues solo se puede colocar por medio de inyección. Solo se inyecta, ¿por qué? Porque es bien susceptible a los ácidos digestivos y entonces se va a degradar en el estómago. La penicilina B ha funcionado muy bien vía oral y también la amoxicilina ha funcionado muy bien vía oral y posee un amplio espectro. Entonces, ¿cómo se inhiben las transpeptidasas por medio de los antibióticos beta-lactámicos? Aquí podemos ver que una serina del sitio activo ataca el grupo carbonilo de la beta-lactama de la penicilina y genera un aducto covalente entre la penicilina y la enzima, un complejo covalente que inactiva la enzima irreversiblemente. Entonces, este tipo de inhibidores irreversibles de las transpeptidasas, como son la penicilina, la amoxicilina, pueden unirse al sitio activo a través de un segmento que mimetiza la conformación de alanina del precursor del peptidoglicano. El enlace peptídico del precursor va a ser reemplazado por un anillo de beta-lactama altamente reactivo. Aquí pueden ver que el enlace del precursor es como que se engaña a la bacteria, ¿verdad? Va a ser reemplazado por un anillo de beta-lactama. Entonces, cuando la penicilina se une a la transpeptidasa, una serina del sitio activo ataca al grupo carbonilo de la beta-lactama y va a generar este compuesto covalente entre la enzima y la penicilina.
Sin embargo, el grupo saliente que se veía en la reacción anterior, que veíamos que salía un grupo de alanina, pues no va a salir, siempre va a permanecer unido porque está enlazado mediante lo que resta del anillo de la beta-lactama. La bibliografía utilizada para impartir esta clase ha sido Principios de Bioquímica de Leninger, séptima edición, capítulo 6.4.